Cuando quiera, Fernández. Bueno, gracias, Espinosa. Bueno, buenos días a todos. Siendo el 30 de septiembre a las 9 de la mañana, nos hemos reunido para escuchar la defensa doctoral del ingeniero Sebastián Ormaechea, dirigido por los doctores Pablo Peri y Pablo Cipriotti, con consejero de estudios Roberto Distel. Y tenemos el gusto y el privilegio de tener como jurados a la doctora Mónica Bertiller, investigadora del CONICET en el CENPAT, al doctor Juan Manuel Morales, también investigador del CONICET y profesor de Ecología Vegetal en la Universidad Nacional de Comahue, y el doctor Raúl Peinetti, profesor de Fisiología Vegetal en la Universidad Nacional de La Pampa. Como representante de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía, quiero agradecerles muy especialmente a ellos tres. Es un trabajo intenso, calificado, profundo lo que han hecho antes de esta reunión. La lectura del manuscrito, las idas y vueltas con el tesista, es un proceso que valoramos muchísimo, que hayan aceptado hacer y hayan tomado con el profesionalismo que les conocemos. Entonces, públicamente, en nombre de la escuela y de la facultad, les quiero agradecer particularmente a ellos tres. Bueno, cuando estés listo, Sebastián, adelante, sabés que tenés 45 o 50 minutos para tu exposición y después pasamos a las preguntas del jurado. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Se está viendo la presentación en pantalla completa, ¿no? Sí. Sí, se ve bien. Bárbaro. Bueno, voy a presentar la tesis para aspirar al doctorado, Patrones de distribución espacial de ovinos en sistemas ganaderos extensivos de Patagonia Sur. Yo quiero hacer mi agradecimiento personal a mis acompañantes, mi director de tesis, mi codirector y mi consejero de estudio, los doctores Peri, Cipriotti y Distel, que me han acompañado en este proceso. Bueno, primero hablar un poco de la zona de estudio y los sistemas ganaderos presentes. Se trata de la provincia de Santa Cruz. Hemos trabajado a diferentes escalas, pero hemos apuntado a los sistemas ganaderos típicos de la provincia, que son sistemas ganaderos extensivos, donde se hace cría de ovinos, de bovinos y hay sistemas mixtos también. El clima de la provincia de Santa Cruz, como saben, está ubicada en la parte sur de la Argentina, tiene un clima frío, que con promedios anuales que van de los 5 a los 10 grados, dependiendo de la zona, y las temperaturas disminuyen desde el noreste hasta el suroeste. La vegetación presente en la provincia de Santa Cruz trata de un desierto árido en el cual la receptividad va de 0, 0,2, 0,8, como muestra en este mapa realizado por Oliva y colaboradores en el año 2009, hasta 0,31, 0,39 equivalentes bovinos por hectárea, ¿no? O sea, son receptividades bajas en algunos casos y que van aumentando hacia el lado de la cordillera o hacia la zona costera. Estamos hablando en este sentido de que en promedio se manejan 0,2, 0,25 animales por hectárea, lo que implica que necesitamos a veces entre 4 a 5 hectáreas para poder sostener la alimentación de un animal todo el año. La vegetación es muy variada a lo largo de la provincia. Nosotros nos focalizamos por ahí en el estudio de los patrones generales en la parte sur de la provincia, pero aún ahí la zona tiene una vegetación bastante variada, ¿no? Que va desde la típica estepas patagónicas, con estepas graminosas y graminosas arbustivas, hasta zonas donde hay bosques y porciones de mallín, y también importantes superficies de Empetrum rubrum, que es la murtilla, que son zonas muy degradadas del paisaje. Bueno, los sistemas presentes en la provincia son mayoritariamente de tipo extensivo. Hemos podido contabilizar en base a datos de SENASA 670 establecimientos que son representativos del estudio que estamos haciendo, o en realidad el estudio representativo de esos establecimientos. El pastoreo se realiza en grandes cuadros que van desde 500 hectáreas hasta 5.000 o más, es lo que hemos también relevado de este estudio. Bueno, acá puede apreciarse algunos de estos ambientes. En la foto de arriba, un bosque de notofagos antártica, que se utiliza mucho para ganadería en la provincia de Santa Cruz. Luego una estepa graminosa de coeronales,
en la estancia del Zurdo. Y la última foto es de otro ambiente que por ahí no olvidé de nombrar, que es el matorral de Mata Negra, que también lo incluimos dentro de este estudio. Bueno, como habíamos dicho, se trata de cuadros muy extensos, pero lo destacable es que no tienen típicamente divisiones ambientales o por comunidad vegetal. Y eso genera luego un comportamiento o un efecto de los animales sobre estos ambientes. El ovino tiene un comportamiento selectivo típico que se maneja a diferentes escalas, o el animal selecciona diferentes ambientes, pero también tiene la capacidad de seleccionar entre especies de plantas y también dentro de una misma planta. En el caso de nuestro estudio nos focalizamos más que nada en la escala superior, digamos, en la cual analizamos la selección de ambientes, básicamente, o de comunidades vegetales, mejor dicho. Como producto de esta selección del animal, es claramente observable a lo largo de todo el territorio ambientes degradados por sobreutilización y otros subutilizados con material senescente en superficie. Como puede verse, por ejemplo, en la foto del medio, que hay el material gris y material senescente acumulado por subutilización. Y bueno, y después otro elemento muy destacable de los sistemas extensivos de Santa Cruz es el manejo del pastoreo año redondo continuo, que implica que los animales permanecen todo el año sobre el mismo pastizal sin ningún periodo de descanso para este. También hemos detectado que hay una muy baja adopción de la evaluación de pastizales, no solo en este estudio, sino en estudios previos, que no alcanza el 17% de los establecimientos agropecuarios. Esto es muy importante porque la evaluación de pastizales no solo permite establecer la carga, sino también detectar las variaciones interanuales de las precipitaciones, las cuales son reguladores muy importantes de la disponibilidad de forraje para los animales anualmente. Esta variación interanual puede cambiar la disponibilidad y por eso también es necesario cambiar también la presión de pastoreo sobre los pastizales. La problemática sobre la cual nos centramos tiene que ver con los 4 principios de manejo del pastoreo que plantea Valentine en su publicación del año 2001. Primero, la cuestión de la carga animal, que nosotros colocamos sobre los campos, y esto puede analizarse o decidirse en función de la evaluación de pastizales. Y hay mucho trabajo en Patagonia sobre esto. Sobre diferentes ambientes que van desde lo que es la estepa a lo que es el bosque, se han hecho diferentes estudios o propuestas de evaluación de pastizales, largamente estudiado en Patagonia. Después los tiempos de pastoreo, que es otro principio de manejo, también fue abarcado por una empresa privada, OBI21, con las teorías de Alan Saibory, para manejar este tipo de cuestión del manejo. Luego el tipo y clase animal, se ha trabajado también en esto desde el INTA con el programa Provino, que busca el mejoramiento de los animales para una mejor adaptación y producción en estos sistemas, y también el desarrollo de razas multipropósito como el Don Merino, desde el INTA y desde el sector privado el biotipo de multipropósito, valga la redundancia, merino multipropósito. Y finalmente el último principio de manejo que creemos que es el más desatendido es el de la distribución de pastoreo. Manejar esa distribución, porque si no se provoca la heterogeneidad en el pastoreo sobre la cual centramos el estudio. Sin embargo, es importante destacar que el pastoreo heterogéneo en Patagonia no es algo nuevo, sino que fue detectado desde el año 55 por el trabajo de Woolfolk y también fue tratado por muchos investigadores a lo largo del último tiempo. La motivación del estudio es encontrar estrategias de manejo en un sistema con escasa intervención. Entonces, digamos, vamos a centrarnos en la distribución del pastoreo, pero reconocemos inicialmente que hay que encontrar estrategias prácticas para el productor en un sistema que tiene poca intervención. La estructura de la tesis, rápidamente, bueno, consta de un capítulo introductorio, pero luego hay 4 capítulos de resultados, que ya los vamos a ir tratando individualmente, pero en particular es de destacar que hay 3 capítulos de resultados que utilizan tecnología de collares GPS para analizar los patrones de distribución de los animales. Estos collares fueron desarrollados en el Instituto de Ingeniería Rural de INTA Castelar, y agradezco al equipo de Andrés Moltoni por la colaboración con este proyecto. Y el último capítulo de discusión final. Es importante aclarar que hay elementos transversales a toda la tesis, que son los ovinos, la ganadería en campos extensivos y que siempre nos centramos en la provincia de Santa Cruz. Y para destacar, una publicación derivada de esta tesis es realizada en la revista Ecología Austral, el cuadro de pastoreo en sistemas extensivos.
Bueno, yendo al primer capítulo, el que tiene que ver con las encuestas, en este trabajo lo que hicimos es tratar de evaluar la percepción del productor sobre la problemática del pastoreo heterogéneo. Ese fue el objetivo. Y planteamos como hipótesis, dado los efectos que vemos sobre el pastizal, que el productor no identifica la problemática de la heterogeneidad del pastoreo. Entonces, como consecuencia, no efectúa prácticas para mejorarlo. Vamos a ver si es así. El sitio, bueno, fue toda la provincia de Santa Cruz, nuestra población, los 670 establecimientos, sistemas productivos extensivos, y hay que aclarar que el problema se conoce desde hace mucho tiempo, pero es lo que había planteado de Bufolk en el año 55. Bueno, y en este sentido, el problema del pastoreo heterogéneo, creemos que existen alternativas para manejarlo. Y aunque no están desarrolladas fuertemente en Argentina, sí están desarrolladas en otras partes del mundo y podríamos llegar a aplicarlas en los pastizales patagónicos. Por solo nombrar algunas, el número de distribución de aguadas, la división de ambientes o el uso de elementos atractivos son algunas alternativas que podrían mejorar la heterogeneidad del pastoreo. Y vemos que hay una evidente falta de aplicación de tecnologías. Bueno, en este capítulo o en este estudio lo que hicimos fue entrevistar a productores o encargados de estancias en la provincia de Santa Cruz. En realidad, más allá del nombre, lo que hicimos fue entrevistar a la persona que más conocimiento tenía del manejo que se hace del pastizal y de los animales en el establecimiento. La persona que realmente tiene contacto y que recorre el campo. Descartamos los establecimientos muy chicos, menores de 500 hectáreas o con escasa hacienda, menos de 100 animales. Se hicieron 82 encuestas sobre esos 670 establecimientos, o sea que alcanzamos el 12,2% de los establecimientos. Y hay que reconocer que el muestreo fue dirigido, ¿no?, a una cuestión de facilidad operativa. Las distancias en la provincia de Santa Cruz son muy grandes, no se contaba con una base de datos de contacto de todos los establecimientos, por lo cual fue necesario recurrir a técnicos y contactos digamos, de otras instituciones a lo largo de toda la provincia e ir identificando productores que tengan las características que necesitábamos, digamos, en cuanto a superficie de hacienda, para poder entrevistarlos. Igualmente nos fuimos hacia eventos de diferente tipo a lo largo de la provincia, de ferias rurales y demás, para poder detectar y captar cualquier tipo de productor. Sin embargo, creemos que a pesar de esto, este sesgo que puede llegar a tener el estudio, eso no ha influido porque, en el objetivo, porque no tiene nada que ver por ahí con la heterogeneidad que puede haber en el pastoreo, con la situación en cada campo. Se hicieron encuestas personales y siempre el mismo encuestador, eso es una fortaleza del estudio, y se realizaron 5 preguntas de carácter cerrado, de múltiple opción, y 12 preguntas que consideramos semiabiertas porque tenían la opción de otra. Ahí lo que queríamos hacer era ver si podíamos encontrar nuevas opciones a lo que nosotros teníamos ya preconcebido. También se brindaron 4 espacios para mayor desarrollo de la respuesta o aclaración. Hizo una prueba piloto de 5 encuestas, fundamentalmente porque queríamos ver si estábamos llegando bien con el mensaje, con la consulta que hacíamos, queríamos ver si era totalmente comprensible. Y ya yendo al análisis que se hizo un análisis estadístico descriptivo, donde simplemente se evaluó el porcentaje de establecimientos que respondían a una característica específica, y eso sobre el total. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando se pedían los criterios para el diseño de los cuadros, pues el productor o el entrevistado podía elegir más de uno, con lo cual no estrictamente los porcentajes sumaban 100. Disculpame, y bueno, Sebastián. también otro elemento. Roberto Fernández acá. Chequemos que los jurados estén escuchando bien, por favor. Perdón, sí. Pablo no. Juan Manuel. Escucho perfecto. Sí, Manuel. perfecto. Y Raúl avisó por el chat que Raúl. también. Gracias, Sebastián. Bien. Volví a hacerlo dentro de un ratito esto. Bárbaro, sí. Bueno, también se hizo una clasificación de los productores según su percepción, que era el objetivo principal, y cómo accionaban referente al pastoreo heterogéneo, y para eso se utilizaron preguntas clave. Y se identificaron mensajes comunes a través de estos espacios que se dieron para que se explayara el entrevistado para analizar mejor la problemática. Como resultado, tenemos este gráfico resumen, digamos, donde vimos que el 74% de los productores o entrevistados realmente detecta el pastoreo heterogéneo. Hay un 41,5% del total, siempre estamos hablando del total, ¿no?, que aplica alguna tecnología de remediación.
pero solo del total, el 8,3% aplica más de 2 tecnologías. Y eso es lo que nosotros llamamos atender realmente la problemática, porque con una tecnología aislada el problema no tiene solución definitiva, ¿no? Hay un 33% de establecimientos que no aplican ninguna tecnología y lo hace porque encuentra limitantes en un 27% o porque desconoce alternativas en un 6%. ¿Qué elementos destacados quedan de este capítulo? Los productores reconocen la problemática del pastoreo heterogéneo, pero hay un interés moderado o escaso en la temática del pastoreo heterogéneo porque además nosotros hicimos una consulta en cuanto al nivel de preocupación respecto a este problema. Y es importante ver que el 91,7% de los productores no aplica un manejo integral para solucionar este problema. Los costos fueron claramente la limitante más importante para la aplicación de tecnología. Sin embargo, se esgrimen varias otras razones y lo que analizamos es que puede que haya otras prioridades en el productor antes que atender esto. Prioridades por ahí más urgentes o importantes según desde la conceptualización del productor. Lo que vemos claramente, hay una reticencia del sector productivo a la intensificación y complejización del sistema. Cualquier elemento que sume más trabajo o que requiere inversión, hay cierta reticencia. Y ya yendo a algunas características extra, digamos, de esta encuesta, que son interesantes de ver porque caracterizan mucho el sistema como está hoy en día con respecto a cómo estaba hace 100 años, es que el diseño de los cuadros no varió demasiado respecto del original, sigue habiendo múltiples ambientes dentro de los cuadros. Hay un alto porcentaje de manejo de pastoreo continuo, llegando al 78%, cuando sabemos claramente que ese manejo del pastoreo no conduce a buenos resultados, y más cuando, digamos, tenemos en cuenta que las evaluaciones de pastizales son muy bajas, ¿no? Si todos hicieran evaluación de pastizales, bueno, y si hiciera un manejo de pastoreo continuo con cargas adecuadas, ya no sería de tanta preocupación. El número promedio de cuadros por establecimiento es apenas de 10, y eso es un número bajo considerando que estamos hablando de establecimientos que pueden tener tranquilamente entre 15 y 20.000 hectáreas. La superficie de pastoreo por aguada predominante es entre 200 y 1.600 hectáreas, una cantidad fenomenal de superficie para solo una aguada. Y solo un 5% tiene mayor densidad de aguada. Esta pregunta, que es un poco accesoria, pero que es un insumo para el capítulo del bloques atractivos, da cuenta de que también hay un bajo porcentaje de productores que utilizan esta tecnología. Y finalmente es posible que no haya un dimensionamiento real del problema, es lo que creemos, porque más allá de que el productor pueda o no accionar, el problema es sustancial porque tiene que ver con la sustentabilidad de la producción. Bueno, ahora pasando al capítulo 3, primero consulto si se está escuchando bien. Por mi parte, Mónica, perfecto. Sí, perfecto. Bien, gracias. bárbaro. ¿Todo bien? Bueno, gracias. Bueno, el tercer capítulo trabajamos sobre lo que es la construcción del modelo. Lo que queríamos hacer en este estudio era conocer cómo eran los patrones normales de movimiento de los animales en estos sistemas extensivos. Entonces seleccionamos 8 cuadros del sur de la provincia de Santa Cruz para poder construir un modelo de respuesta o modelo predictivo del comportamiento de selección de los animales. Entonces el objetivo fue evaluar la distribución de los ovinos en estos sistemas extensivos del sur de Santa Cruz, pero la idea que tuvimos inicialmente fue identificar jerárquicamente estos elementos del ambiente. Y con el correr del tiempo, y vale confesarlo, empezamos a detectar la importancia de las interacciones, y lo planteamos entonces como un objetivo. Entonces, la jerarquía y también las interacciones que pueden existir para la selección de sitios por parte de los animales. Y planteamos esta hipótesis, ¿no? Que los patrones de distribución espacial de los ovinos responden principalmente a la interacción de los componentes que estudiamos del paisaje. Componentes forrajeros, geomorfológicos y modificaciones antrópicas que se realizan sobre el paisaje. El estudio se basa primero en el conocimiento de modelos conceptuales desarrollados en la bibliografía a lo largo del tiempo y a lo largo de diferentes sitios. Y este es el ejemplo del modelo conceptual de Stafford Smith del año 88, donde ella plantea una jerarquía en diferentes elementos del ambiente que condicionan la selección de sitios. Pero hoy sabemos que hay una interacción entre estos elementos y que los elementos además pueden llegar a influir de diferentes maneras de acuerdo al sitio, son sitio dependientes. Entonces, para poder conocer
el comportamiento o predecir el comportamiento de los animales no solo sirve conocer modelos conceptuales realizados en otros lugares, sino hacer estudios propios en cada lugar. Y este fue uno de los gráficos que más me entusiasmó para el trabajo, ¿no? Para poder estudiar esto, es como ya está Forest Smith en ese año, ya empezaba con el concepto de decir, bueno, en un cuadro dividido en celdas, poder detectar sitios más preferidos por el animal. Acá claramente se ve como la zona, ¿no?, donde están el número 8 y el 10, y cerca de la aguada, donde hay una mayor preferencia por parte de los animales. Bueno, utilizamos la herramienta estadística de RCF para este estudio, que analiza la jerarquía de los elementos condicionantes del ambiente. Y RCF lo que permite es modelar estos factores o condicionantes del ambiente que afectan la distribución de los animales. Pero lo sustancial es que determina valores proporcionales a la probabilidad de uso de ese recurso. Y también más importante aún es el tema de que utiliza variables ambientales que tienen una variabilidad, valga la redundancia, espacial medible. O sea, porque sabemos que hay otros elementos como el clima o como la carga animal de los campos que tienen una influencia en el comportamiento de los animales. Pero como no podemos o no hay, digamos, por ejemplo, en el caso de las temperaturas, habría que poner estaciones meteorológicas a lo largo de todo el cuadro, entonces hay algunas que no se pueden utilizar. Y hemos seleccionado las que podíamos llegar a utilizar, que sabíamos de antemano que tenían una injerencia en el comportamiento de los animales. Y así aparecen tres grandes grupos: geomorfológico, antrópico y de vegetación. Dentro de cada uno tenemos altura del terreno para el geomorfológico, pendiente del terreno, y también la exposición del terreno que le hemos transformado a la variable nortitud para su mejor expresión cuantitativa. Dentro de lo antrópico analizamos la distancia a los alambres, o siendo más preciso a los límites de los cuadros, porque a veces había ríos limitando los cuadros. Distancia a los caminos, esta es una variable que es interesante por ahí en estudios de fauna, de fauna silvestre, donde los animales tienen una aversión por los caminos porque saben que hay movimientos de seres humanos. O puede ser justamente al revés, cuando la vegetación es muy densa y el animal tiene que tratar de recorrer el campo y es mucho más fácil que lo haga a través de los caminos. Y la distancia a las aguadas, una variable también muy interesante, que a priori pensábamos que puede tener mucha injerencia, que también está incorporada. Y la vegetación a través de la comunidad vegetal y específicamente cuantificada a través de la disponibilidad de forraje. El estudio se hizo en el sur de Santa Cruz. Acá están dispuestos los establecimientos sobre los que se trabajó. Fíjense que, bueno, están a lo largo de todo el sector este hacia el oeste. La vegetación muy variada, como ya nombré anteriormente, tenemos diferentes ambientes. El clima es un clima frío también, donde los promedios en invierno pueden ser de 1 grado y en verano pueden llegar a los 12, 14 grados. Y la precipitación, que va desde los 200 milímetros anuales en el este hacia los 380, 400 milímetros al oeste. La ganadería es común a todos los establecimientos, estamos hablando de raza Corriedal y ovejas vientre, digamos, de madres, de 2 a 6 u 8 dientes en algunos casos. Los momentos de medición fueron fundamentalmente en la época otoño-invernal y se evitó la época de primavera porque es una época muy sensible para la ganadería extensiva, donde hay pariciones y el cordero al pie y hay un riesgo de aguachamiento importante si se manejan los animales, se mueven, y además el cordero puede llegar a modificar el comportamiento de selección del ovino. Bueno, esto ya lo nombré, que es la variabilidad que vemos en los cuadros y que era importante que haya una variabilidad para poder captar todo lo que sucede en esta zona y además para que el modelo tenga una capacidad predictiva más amplia. Y la tecnología que usamos de collares es la misma, la que ya, digamos, un poco desarrollé anteriormente por el Instituto de Ingeniería Rural, que son collares GPS que tienen una capacidad de medir 15 días aproximadamente y los utilizamos con un intervalo de 5 minutos. Construcción del modelo general para la zona sur de Santa Cruz, vamos a ver en qué consistió. Bueno, primero exploramos correlaciones para eliminar variables que tengan una correlación significativa o un coeficiente, o coeficientes importantes y además significativos. Y terminamos, digamos, en base a esta información y el conocimiento que había del sistema previo, terminamos eliminando variables como distancia a los caminos, que creemos que nos afectan sustancialmente particularmente al animal, en lo que es la interpretación a posteriori del modelo,
La distancia de las fuentes de agua, que la dejamos afuera porque tiene una alta correlación con otras variables como la altitud y la disponibilidad forrajera, y la pendiente del terreno. Y así podemos simplificar el modelo, porque cuando se incorporan demasiadas variables predictoras en el modelo también empezamos a tener por ahí problemas de convergencia. Obtuvimos un modelo definitivo con inclusión de interacciones, o sea, el modelo no solamente evalúa las variables en forma aislada, sino también las interacciones posibles, que al ser 4 variables las que quedaron, se valoran interacciones de segundo, de tercer y de cuarto orden. Se hicieron pruebas de hipótesis utilizando los estimadores estandarizados. Esto es importante resaltarlo porque cambiamos un poco el concepto de lo que se hizo inicialmente, que después se cambió, que fue evaluar cuadro por cuadro. Lo que hicimos fue algo superador, que fue evaluar un modelo general para todos los cuadros. Como resultado, y en esta tabla, donde nos tenemos que concentrar primero es en la primera columna, donde se describen las variables con las cuales nos quedamos para el modelo: altitud del terreno, nortitud, distancia de los límites, forraje, y después las interacciones de segundo orden existentes entre estas variables, la de tercer orden y finalmente la de cuarto orden. Cuando analizamos esto, tenemos que concentrarnos en las interacciones de mayor cantidad de elementos que tengan significancia, y esas fueron las de tercer orden. El análisis en conjunto de estos resultados nos hace ver que no es posible, digamos, el análisis parcial o individualizado de las variables, ya que existe una interacción importante, no solo por su significancia, sino también por sus coeficientes. Entonces, hay que analizarlo desde este punto de vista y invalida la posibilidad de poder analizar interacciones de segundo orden. La interacción de cuarto orden no fue significativa. Entonces, bueno, yendo específicamente con lo cual nos quedamos, la altitud interaccionando con la nortitud y el forraje fueron importantes, y más aún la altitud interaccionando con la distancia de los límites y el forraje. Esto nos permite aceptar la hipótesis que han planteado, que es que hay una interacción entre los elementos geomorfológicos, como la altitud y la nortitud, los antrópicos, como la distancia de los límites de los cuadros, y la comunidad vegetal expresada por la disponibilidad del forraje. Este es un gráfico que realicé para tratar de un poco interpretar estas interacciones de tercer orden, que nunca son sencillas de interpretar porque se intervienen demasiadas variables, ¿no? Lo que se hizo fue un gráfico donde en el eje Y está el conteo de geoposiciones que predice el modelo, y se lo hace en función de la altitud relativa del terreno, cómo va cambiando. Pero hay 4 rectas acá que tienen que ver con la combinación de valores altos de distancia, o sea, distancias lejanas a los alambres, cuando es positivo, y alta disponibilidad de forraje cuando tenemos el signo positivo. La más destacable acá es justamente esta, la primera, la que habla de que cuando las situaciones que nos manejamos en lugares lejanos a los alambres y con alta disponibilidad de forraje, el comportamiento o la predicción del modelo tiene una curva bastante abrupta, que a medida que vamos más arriba en la altura del terreno, es más probable encontrar muchas geoposiciones. Y después tenemos otra variable inversa, que es justamente cuando nosotros trabajamos en lugares cercanos a los alambres, menos DAL, es la curva que va hacia abajo, azul. Esta tiene un comportamiento inverso, ¿no? Dice que cuando estamos cerca de los alambres y hay buena disponibilidad de forraje, la presencia de los animales ya es más visible en lugares más bajos del terreno, ¿no? Y después también es importante hablar de la otra interacción de tercer orden, que ya tiene un comportamiento un poco más claro, en el sentido de que en todos los casos o combinaciones encontramos más geoposiciones de ovinos en alturas relativas más altas. Y la más significativa por ahí es la que es cuando tenemos menor exposición norte, o sea, exposición sur, y hay alta disponibilidad de forraje. Ahí claramente se ve cómo se dispara la cantidad de geoposiciones predichas cuando la altura del terreno es mayor. Bueno, hago una pausa ahora de nuevo. No sé si estoy siendo muy pesado, pero es importante que garanticemos que todos estén escuchando. Yo escucho bien. Yo escucho bien, perfecto. Bárbaro. También. Gracias. Bueno, seguimos. El capítulo 4, que es sobre el manejo del pastoreo, ya en este caso quisimos avanzar más allá de solo estudiar los patrones de distribución normal de los animales, sino ver si no cambian estos patrones cuando
cuando manejamos diferentes formas de pastoreo. Y teniendo en cuenta que hoy existe, se está aplicando las teorías de Alan Savory en los pastizales de Patagonia Sur, que son una alternativa ante la continua caída de la disponibilidad forrajera y la degradación de los sistemas, creímos importante atender este tipo de manejo, estudiando los mecanismos subyacentes que hay, como son el comportamiento de selección y distribución de los animales. Entonces, nuestro objetivo fue evaluar los patrones de distribución en función de comparar los dos manejos, que en el caso de la tesis le llamamos manejo rotativo planificado, y manejo pastoreo continuo al otro manejo. Y lo llamamos así porque el manejo holístico incluye otros elementos y por eso quisimos ser precisos en la cuestión del pastoreo nada más. La hipótesis es que la mayor concentración de animales bajo manejo rotativo provoca menores áreas exploradas y distancias diarias caminadas. Un poco nos basamos en lo que ya se conoce en la literatura sobre el comportamiento de los animales cuando se encuentran ante una alta densidad de sus congéneres. Empieza a haber un comportamiento de competencia que puede llevarlos a una menor selección del forraje que consumen y una menor intención de moverse explorando mejores alternativas. Y creímos que eso podría llegar a provocar menores áreas exploradas y distancias diarias. También hay otras teorías, ¿no? Que plantean una disociación temporal en realidad en la selección de los animales. Y no es que primero seleccionan, no es que no seleccionan, sino que siguen seleccionando, pero primero consumen lo que prefieren y luego consumen lo que no es tan de su agrado, digamos. Bueno, la comparación tradicional que se hace entre estos manejos está enfocada en el pastizal y en la producción animal, o sea, cómo repercute el efecto del manejo en el pastizal y qué efecto tenemos en la producción animal. Entonces, pensamos que era importante y original atender los mecanismos subyacentes, como dije anteriormente. Bueno, esto ya lo nombré, que es que la promesa de mejora de la condición de pastizales. Es importante también para nosotros desde INTA atender esta propuesta. Y como dije, deriva de las teorías de Alan Savory, donde se busca fundamentalmente maximizar los tiempos de descanso y minimizar los tiempos de permanencia. Ya eso nos viene una alerta porque comparado con el manejo continuo, ya por lo menos tienen en cuenta el descanso del pastizal, ¿no? Indefectiblemente se promueven las subdivisiones de los cuadros, o sea, más allá de que el manejo del rotativo planificado puede realizarse sin subdivisiones, siempre es mejor para poder promover mayores tiempos de descanso y menos permanencia, mayores subdivisiones. Y como se manejan siempre grupos de animales todos juntos, indefectiblemente se incrementa la carga animal instantánea que va a repercutir probablemente en cuestiones de comportamiento animal. Ya lo comenté. Y también es importante destacar que puede llegar a haber algún problema de fragmentación ambiental, porque que ya lo hemos visto en estudios previos en Patagonia, que cuando se aumenta la subdivisión de los campos, estamos siempre haciéndolo a expensas de cortar ambientes determinados, entonces eso puede llegar a también generar cambios en el comportamiento de los animales o comportamientos típicos. Por ejemplo, si ponemos un alambre separando un mallín, es muy probable que cuando los animales estén fuera del cuadro con mallín, estén tendiendo a ir hacia el sector de mallín, por más que esté el alambre de por medio. Entonces tengamos una mayor carga sobre ese lugar, más allá de que no tengamos la comunidad supuestamente preferida, ¿no? Bueno, y también entender que hay una influencia muy clara del tamaño de los cuadros, estudiada ya no solo en estudios a nivel internacional, por ejemplo en el estudio de Barnes en el año 2008, donde ya determinaron claramente la influencia del tamaño de los cuadros en lo que es la homogeneidad del pastoreo, sino también estudios ya también realizados en Patagonia por Oñativa y Aguiar, donde ellos también determinaron lo mismo, ¿no? A menor tamaño de cuadro encontramos una mayor homogeneidad en el uso del pastizal. Bueno, este estudio se realizó en Estancia Los Pozos, que es el único establecimiento que brinda la posibilidad de comparar los dos manejos porque lleva adelante los dos manejos en el mismo establecimiento. Fíjense acá, está ubicado en la zona sureste de Santa Cruz, el establecimiento. Es una franja larga en la cual hay una línea intermedia punteada que divide los sectores donde se maneja holístico en la parte norte y continuo en la parte sur. Yendo ya a los cuadros seleccionados, que son los que tienen diferentes tramas, es importante destacar la superficie que tienen las casas, que el potrero que se usa, o cuadro que se usa para manejo continuo, tiene 4.600 hectáreas,
y los otros 2 de manejo rotativo tienen superficies menores, prácticamente la mitad de edad. Yendo al esquema experimental, lo que se trató de realizar inicialmente fue estudiar esto con repeticiones en 2 épocas y en 2 años. ¿Y qué pasó? O sea, primero hicimos los estudios normalmente y después en el segundo invierno nos encontramos que el problema de la sequía ya había repercutido fuertemente en las condiciones del pastizal y en la performance de los animales en el establecimiento, y lamentablemente el productor decidió abandonar el manejo holístico, por lo menos por un tiempo. Porque él ve claramente que cuando el animal tiene posibilidad de elegir mayor superficie, encuentra mejores posibilidades o una mejor performance. Y es importante destacar las diferencias que había entre los 2 tratamientos, ¿no? Eran fundamentalmente el tamaño de los cuadros, la carga animal instantánea, que acá se puede ver, ¿no? Como la carga animal instantánea en el continuo era menor que en lo que eran los cuadros bajo rotativo. Y también es importante la experiencia de los animales, porque ya venían los mismos animales hace 3 años por lo menos trabajando en este sistema, ¿no? Y generalmente, digo generalmente porque por ahí no fue tan claro en este estudio, pero la disponibilidad forrajera también es otro elemento que se usa de comparación, porque siempre se trabaja sobre varios años de estar en manejo holístico antes de compararlo, y eso puede repercutir en la disponibilidad forrajera. Y vamos a ver que por ahí no se dio tanto en este estudio. Bueno, también se utilizaron la misma tecnología de collares GPS, 5 en cada cuadro y estación evaluada. Bueno, acá por un lado, primero a la izquierda les comento este cuadro, que es lo que muestra un poco cómo para cada cuadro y estación la disponibilidad que encontramos en el pastizal. Fíjense que los valores son bajos, y son bajos comparados con la media histórica de la estancia de Los Pozos, que es una estancia que alcanza en promedio 180, 190 kilos de materia seca por hectárea. Fíjense los estragos que produjo la sequía, que en ninguna de las comunidades que analizamos estuvimos cerca de encontrar esa disponibilidad del pastizal. Y la fracción verde, como era esperable, fue muy baja en invierno comparado con la época de verano. Lo mismo pasa en ambos tratamientos. Bueno, y acá solo poner a la derecha un ejemplo de cómo se distribuyen los animales, o las geoposiciones, mejor dicho, ya sea en el cuadro, eso está a escala, ¿no? El cuadro bajo manejo continuo y el cuadro bajo manejo rotativo tiene una distribución, por lo menos visualmente, mucho más equilibrada. Sin embargo, vamos a ver que no encontramos diferencias estadísticas ni relevantes en la mayoría de las variables estudiadas. Acá no presento todas las variables que se estudiaron en la tesis, pero sí las que creo por ahí más relevantes de analizar. Si comparamos el verano, que es el que nos permitió hacer comparaciones estadísticas, porque teníamos la repetición de 2 años, podemos ver que por lo menos para las variables distancia recorrida, velocidad de desplazamiento, área explorada, permanencia en el área de bebida y frecuencia de visitas al área de bebida, encontramos que los valores son similares entre los 2 tratamientos. Y la dispersión claramente ya nos hace ver que no se encontraron diferencias significativas. Sí, por ahí es interesante atender el área explorada relativa, que tiene que ver un poco con lo que les comentaba antes, de cómo se distribuyen las geoposiciones, que claro, que se puede ver una tendencia, ¿no? O sea, porque los 2 valores bajo manejo continuo muestran una menor área explorada relativa que bajo el manejo rotativo. El área explorada relativa, por ahí lo explico, para el que no lo sepa, digamos, tiene que ver con el uso, el área explorada en relación al tamaño del cuadro. Esta área explorada es el área explorada sin tener en cuenta la superficie del cuadro, y esta es teniendo en cuenta esa superficie del cuadro. Entonces nos permite hacer una comparación más estricta. Y ahora lo que quedó visible son los datos del invierno. Y aunque no pudimos hacer comparaciones entre tratamientos, sí nos permite ver cómo hay diferencias claras entre las 2 estaciones, ¿no? Ahí se nota que hay una menor actividad, menor distancia, menor velocidad y menor área explorada cuando comparamos con la estación estival. Eso no fue tan claro en las otras variables, como la permanencia en el área de bebida, la frecuencia de visita al área de bebida. Los valores encontrados de actividad, de comportamiento de los animales, coinciden con la bibliografía internacional de sitios áridos, pero son altos en general comparado con lo que nosotros encontramos y otros estudios de Patagonia en ovinos, ¿no? Y creemos que
O me planteo la pregunta, ¿hay algún efecto de la sequía en este comportamiento? Porque puede ser que, digamos, la escasa disponibilidad de forraje haya promovido tal vez un comportamiento más activo de búsqueda por parte de los animales. Si tomamos en cuenta lo que dice la bibliografía, el gasto energético por caminata es relativo, no es muy importante, porque representa solo un pequeño porcentaje del metabolismo de ayuno. Pero puede ser que sea importante si se hace expensas de que el animal no encuentre el alimento que está buscando en ese gasto por caminata. ¿Y por qué puede ser que no hayamos encontrado diferencia? Lo que primero nos planteamos es que puede ser que el tamaño de los cuadros y o la carga de animal instantánea, separados o juntos, no sean suficientes para manifestar diferencias. Y acá es importante recordar que muchos de estos estudios se realizan bajo condiciones experimentales, en cuadros pequeños, donde por ahí es más sencillo o más visible estas diferencias, y acá estamos trabajando en escala real de producción, ¿no? También puede ser porque la diferencia no es lo suficientemente grande, ¿no? O sea, hay estudios hechos en escala real, por ejemplo los de Heckmit, que hicieron una comparación y encontraron diferencias, pero claro, el cuadro bajo manejo rotativo tenía 12 veces menos tamaño que el cuadro bajo manejo continuo. Acá solamente era la mitad del tamaño. Y otra explicación es que puede que haya elementos que no son detectables en esta escala de estudio. Puede ser que las diferencias de comportamiento no se manifiesten en esta escala, sino a escalas por ahí menores, que tengan que ver con la selección de etaria nada más, pero no con el movimiento del animal. Y por último, también la sequía. La sequía imperante puede ser que haga que estos comportamientos no se manifiesten, y si estuviéramos en condiciones normales de disponibilidad de forraje, entonces sí se manifiesta. Bueno, pasamos ya al último capítulo de resultados. Es el capítulo por ahí del que uno más se enorgullece, porque es el que nos pudo brindar una herramienta práctica de transferencia directa al productor, que es el uso de los bloques atractivos. El objetivo fue... Sí, Es un poquito plomo esto, pero chequemos de nuevo, por favor. bárbaro. Mónica, primero. Sí, perfecto. Yo escucho bien. Juan y Raúl. ¿Todo ¿Está bien? bien? Bueno, Muchas gracias. Bueno, el objetivo fue evaluar el efecto de situar estratégicamente elementos atractivos en cuadros extensivos. La hipótesis es que si colocamos estratégicamente elementos atractivos en un cuadro extensivo, vamos a mejorar la distribución de los animales porque vamos a aumentar el área explorada diariamente. O sea, lo que vamos a hacer es, como vamos a incorporar una nueva área explorada, vamos a tener éxito en una mayor homogeneidad de pastoreo, porque en proporción del cuadro se explora más áreas. Como introducción es importante destacar que existen alternativas de difícil aplicación que ya las nombré antes: el tema del número de distribución de aguadas, la modificación en los alambres, arreos periódicos que tienen su costo también de mano de obra, y el control de arbustos, que en algunos lugares es importante, por ahí no tanto en Patagonia. Entonces nos planteamos la importancia de encontrar una herramienta práctica que pueda superar estas dificultades en un sistema de escasa intervención. Y nos basamos un poco en la teoría o en la capacidad que tienen los animales de aprender, ¿no? Los animales, con sus mecanismos postingestivos, ellos aprenden que si hay un alimento que les gustó o que les sirvió para su proceso digestivo, pueden llegar a volver al lugar a tratar de nuevo consumirlo. Entonces, aprovechando este aprendizaje, proponemos el desafío de incorporar una tecnología nueva en estos sistemas extensivos, que creemos que es una propuesta económica y práctica, que son los bloques nutricionales. ¿Por qué económica y práctica? Económica porque es una propuesta que se puede combinar con el uso de la suplementación del animal, que es algo que poco a poco se está empezando a incorporar en Patagonia para lo que son manejos ya un poco más intensificados, en el cual atiendo a las necesidades en momentos particulares de la majada. Entonces, puedo hacer esto y al mismo tiempo colocar los bloques en lugares estratégicos de los cuadros. Bueno, vamos a ver cómo llevamos adelante este estudio. Este estudio se realizó en la estancia en Milagro, ubicada al noroeste de la provincia de Santa Cruz. Es una estancia que tiene 3 grandes cuadros que históricamente fueron manejados bajo pastoreo continuo. Acá se puede ver en los círculos, son las aguadas. Fíjense que
Estamos hablando, este cuadro, que es el cuadro sur, un cuadro de 5.500 hectáreas que tiene 4 aguadas. Y este, que es un cuadro de 2.800 hectáreas, tiene solo 2 aguadas, o también tiene un río acá abajo, pero lo que es claramente es una distribución de aguadas típica de los sistemas extensivos, digamos, es escasa. Bueno, el clima es similar en cuanto se trata de un clima frío, donde las temperaturas en invierno también rondan 1 grado y pueden llegar a ser bastante menores, y en verano las temperaturas pueden alcanzar los 14-15 grados. La vegetación se trata de una estepa sérica, el erial, donde la disponibilidad de forraje es muy baja. Nosotros encontramos disponibilidades que iban de prácticamente cero disponibilidad a 35, 40 kilos de materia seca por hectárea. Esto siempre teniendo en cuenta la evaluación de pastizales del intercoronal, ¿no? Y alguna variabilidad, digamos, en las comunidades vegetales presentes. Y el manejo del pastoreo, manejo de pastoreo continuo, ya no. Bueno, los bloques, rápidamente lo que buscamos fue incorporar elementos que le den nutrición proteica al animal, pero también que tengan palatabilidad con el azúcar y que tengan, digamos, un efecto cementicio. Y otros elementos también importantes para la nutrición del animal, como las sales minerales. El análisis de estos bloques nos dio que tenían un 43,6% de proteína y una digestibilidad altísima, también del 77%. Ambos elementos muy importantes para la nutrición del animal, o sea, lo que también lo hace muy atractivo. Siendo el esquema experimental, trabajamos con 2 tratamientos, simplemente uno sin bloques y otro con bloques. Y en 2 cuadros, en el cuadro norte y en el cuadro sur. Y esto lo repetimos 2 años. O sea que primero empezamos en septiembre de 2015, en ambos cuadros el tratamiento sin bloques, y al mes siguiente el tratamiento con bloques. Lo mismo hicimos el año siguiente. ¿Por qué no hicimos esto al azar? Bueno, porque el tratamiento sin bloques o sea, el animal que, digamos, ya estuvo en un lugar que tiene bloques, seguramente que aprende de eso y no nos podría servir, porque si sacáramos los bloques, el animal por ahí podría ir a buscar al sitio ese en búsqueda de los bloques que ya no están. También utilizamos 5 collares en cada cuadro y momento, con la misma tecnología de los capítulos anteriores. Y la variable que utilizamos para estudiar la homogeneidad de uso fue el Minimum Convex Polygon, que es polígono convexo mínimo en castellano, que lo que hace que es estimar el área explorada del animal teniendo en cuenta todos los puntos y fundamentalmente los puntos externos de la distribución del animal, las geoposiciones más externas. Junto con estos datos, o sea, el análisis conjunto de todos los datos permitió modelar la proporción del uso de los cuadros. Y estos fueron los resultados, los estimadores puntuales que obtuvimos en la proporción del uso del cuadro para cada tratamiento y cuadro, ¿no? Acá vemos claramente cómo en los tratamientos con bloque, la proporción del cuadro usada por los animales era sensiblemente mayor. ¿Qué conclusiones sacamos de este capítulo? Bueno, que se acepta la hipótesis que es que la tecnología puede funcionar para lo que es la mejora de la heterogeneidad del pastoreo, que hay un fuerte incremento del área explorada, fíjense que en un caso 254%, en otro 283%, y que otro elemento es que el consumo fue normal porque fue muy similar a lo que se encuentra en bibliografía, 37 gramos por animal por periodo de estudio, ¿no? Perdón, 77 gramos por animal por día, lo cual coincide con la bibliografía. Pero encontramos escasas visitas a los bloques. Y que, bueno, primero es importante que ambas variables no se estudian de la misma forma. El consumo de los bloques se estudia analizando todos los bloques que fueron suministrados, entonces estamos evaluando el efecto conjunto de la majada. En cambio, cuando evaluamos las visitas de los bloques, solamente son los collares con GPS. Y ahí nos preguntamos si puede llegar a haber algún efecto de dominancia en la majada, individuos que por ahí no permitan el consumo de los bloques al resto de la majada y que, bueno, que puede que alguno de los ovinos con collar hayan sido de estos animales desplazados. O sea, la majada en su conjunto puede que esté explorando más, pero el consumo efectivo de los bloques puede ser que esté siendo solo por alguna parte de la majada. Es una especulación que hacemos.
Aplicaciones, ya yendo a las aplicaciones prácticas, ya, digamos, esta es el sector final de la tesis. Aplicaciones prácticas y recomendaciones de acción. Bueno, no son muchas, son poquitas, pero tratamos de ser consistentes. Creemos que elaborar guías prácticas sobre alternativas para el uso homogéneo del pastizal es algo que tenemos que hacer, porque está bien, criticamos el no uso de tecnologías por parte de los productores, pero también tenemos que reconocer que no hay guías prácticas en español y para la zona patagónica disponibles hoy en día. O sea, conocemos que hay tecnologías para el uso, no solo internacionales, sino también algunas nacionales, como por ejemplo el trabajo que realizó Virgilio Morales sobre el uso combinado de categorías ovinas, que estaría bueno, digamos, que lo conozcan los productores, porque ya es una alternativa comprobada en Patagonia, sobre cómo las diferentes categorías, o sea, incorporar diferentes categorías en un cuadro hace que los animales utilicen diferentes sectores. Y también, no solo elaborar estas guías, sino también realizar capacitaciones, porque vemos que si el problema está conocido desde hace mucho y no se está haciendo nada, digamos, desde el sector productivo, es que por ahí no estamos logrando una buena transferencia de la tecnología. Luego, concentrándonos más ya en los resultados del capítulo 3 y lo que encontramos como patrones generales, el modelo predictivo que obtuvimos puede ser un insumo valioso para, digamos, lo que es el diseño de nuevos cuadros. Si se desarrollaran software específicos que utilizaran como insumo el modelo predictivo, uno podría, incorporando el software, digamos, las características a priori del cuadro, podría predecir dónde se van a observar mayores concentraciones de animales y así poder preverlo, ¿no? En todo caso, ya me imagino el software un poco jugando con esas variables para ver cómo se obtiene la distribución más pareja de los animales. Y por último, bueno, el uso de los bloques atractivos, una herramienta que es interesante porque vemos que mejora la homogeneidad de uso de los cuadros, pero también lo importante que es que podría combinarse con otras prácticas nutricionales, o con prácticas para que sea más práctica y económica. Y en lo práctico, no nombre el hecho de que ¿por qué elegimos bloques y no por ahí un suplemento normal? En Patagonia, como sabemos, el uso del recurso humano es complejo por la falta de recursos humanos y por los tiempos, por las distancias. Entonces, la posibilidad de llevar bloques a un lugar y dejarlos y recién ocuparse al mes siguiente de renovar los bloques, permite, digamos, que sea una tecnología más práctica. Y es importante siempre el hecho de sumar otras prácticas. O sea, el uso de bloque atractivo solo puede que no solucione los problemas de heterogeneidad pastoreo, pero creemos importante que se aborde el problema, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, voy a hacer un poco más de énfasis en esto. Bueno, voy a hacer, me parece, la última ya comprobación, si están todos escuchándome. Mónica. Sí, escucho bien. Bárbaro. Raúl, Juan. También. También. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, este es el esquema que elegí para un poco resumir todo lo que encontramos en la tesis. Acá nos centramos en la toma de decisiones del productor. O sea, ¿qué elementos tiene en cuenta el productor y sobre qué cosas puede actuar? El productor puede actuar, digamos, cuando hablamos de lo que es comportamiento de selección, o sea, ¿no? Lo que estamos atendiendo en la tesis. Puede actuar en cuanto a la ubicación de aguadas, la ubicación de los alambrados, los caminos, la carga animal que colocan los cuadros y el momento que usa los cuadros. Y el cuadro tiene ya todo un contexto climático, un contexto de una topografía determinada y una vegetación determinada. Todo eso en conjunto genera o actúa generando una respuesta de comportamiento del animal. Acá hay algunas de las variables de ejemplo, ¿no? Que fueron las atendidas en esta tesis. Y toda esta respuesta de comportamiento repercute, ¿no?, en efectos en el sistema, tanto en la uniformidad del pastoreo, que es donde nos concentramos, como también en la oferta y demanda de energía que va a haber disponible para los animales en el corto, mediano y largo plazo. Y este efecto del sistema también repercute finalmente en dos elementos: la sustentabilidad ecológica del sistema ganadero, que son consecuencias de largo plazo, y la producción del sistema ganadero, consecuencias de corto y largo plazo. ¿Por qué están sombreadas en gris estas cajas? Porque estas cajas, digamos, a diferencia de las que no están sombreadas en gris, son las que nosotros creemos que el productor no puede ver tan claramente. O sea, no tiene la posibilidad de identificarlas tan claramente, porque no son medibles,
o porque desde su concepción no son fácilmente visibles. Fíjense cómo lo que mostramos acá, cómo que este efecto final, que es la producción del sistema, repercute en el retorno económico. Que el retorno económico, claramente, y se lo manifiesta acá con el grosor de la flecha, es el que más influye en la toma de decisiones. No obstante, hay otras como el tiempo disponible, los recursos humanos, restricciones operativas o el conocimiento de tecnologías que repercuten en la toma de decisiones por parte del productor. Y todo en conjunto hace que el productor defina estas decisiones, pero en función de sus prioridades. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? Y a veces puede ser que no sea, lo realmente importante puede ser que no sea identificable para él. Bueno, algunos lineamientos futuros de trabajo, emprender estudios que abarquen otras zonas y cuadros más extensos, porque hemos visto en la encuesta que hay numerosos establecimientos que tienen cuadros de más de 5.000 hectáreas. Eso es una alerta, digamos, para lo que es el manejo del pastoreo en Santa Cruz. Estamos trabajando sobre cuadros muy extensos y si queremos un poco identificar qué pasa ahí, tenemos que estudiar esos cuadros también. Evaluar el impacto de depredadores. Bueno, acá no fue contemplado en la tesis, pero los depredadores presentes en mayor o menor medida comprometen o condicionan los patrones de distribución natural de los animales y pueden estar jugando un rol muy importante. Abarcar otras escalas de observación. Esto es referente al capítulo de manejo del pastoreo. Vemos que si queremos entender los mecanismos subyacentes de los resultados productivos de uno u otro manejo, tal vez debamos abarcar otras escalas de observación. Y finalmente, bueno, el estudio de animales líderes, la formación de subgrupos. Ya se sabe por conocimientos previos de que en las majadas existen animales líderes y se forman subgrupos ante condiciones, fundamentalmente de condiciones áridas, se forman subgrupos buscando estrategias, ¿no?, de sobrevivencia. Para finalizar la tesis, yo quiero finalizarla con esta frase que me pareció muy interesante, del técnico Diego Suárez, que realizó su tesis sobre la ruralidad santacruceña, y él se pregunta qué proponerle a aquellos productores que saben que están sobrepastoreando, pero no pueden disminuir el número de ovinos porque la producción se volvería totalmente inviable. ¿Qué hacer con los establecimientos que no tienen pasto para producir, muy endeudados, sin vecinos porque han abandonado los campos, y con un stock de ovinos que no alcanza la unidad económica? Se pregunta él, ¿subsidiarlos? Y una respuesta que yo arriesgo, digamos, es que tal vez debamos reconocer que la ganadería ovina no es sustentable en algunas zonas de Patagonia. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, perfecto, Sebastián. La exposición duró 1 hora, considerando las pequeñas pausas y todo, estás dentro del tiempo asignado. Perfecto. Bueno, entonces invitaría a los jurados, casi todos han sido jurados en nuestra escuela, son veteranos en estas lides, pero saben que no hay límite del número de preguntas que pueden hacer. Se los invita. ¿Me está escuchando bien? Perfecto. Sí. El volumen un poquito bajo. Sí, perfecto. Se los invita a repreguntar sobre preguntas de otro, no hay ninguna limitación en ese sentido. Sin embargo, con las limitaciones de conectividad y por cualquier cosa, los invitaría a hacer primero una ronda de una pregunta a cada uno de ustedes tres, en el orden que quieran, y después ya quedan libres de organizar ustedes la secuencia y el orden y el número de preguntas que hacen. ¿Sí? Juan, Mónica, Raúl, el que prefiera, que tenga una pregunta lista. Todos tenemos preguntas varias, así que no sé si quieren preguntar primero o cuestiones específicas. Adelante, Raúl, no hay problema. Voy a hacer una pregunta que tenía en realidad preparada y ya me diga En principio quisiera, antes de avanzar sobre las preguntas, quisiera felicitarte por tu esfuerzo y realmente tu trabajo, porque reconozco que haber recogido semejante cantidad de información implica un esfuerzo importante, porque has trabajado digamos, el ambiente rural realmente, y por la compilación que has hecho de los datos y también por tu presentación.
La pregunta que había abordado, o había pensado yo hacerte, o quería hacerte respecto al capítulo 2, en realidad quizás un poco la cerraste o la resolviste o la abordaste bastante bien cuando cerraste tu presentación, pero de todas maneras creo que es válido volver sobre eso. A mí me queda la impresión de que los productores no perciben, o digamos, en términos generales, no perciben quizás que el pastoreo heterogéneo sea un problema, pero por otro lado, en la parte de la agencia, en realidad lo que busca, y vos lo pones en el texto, concientizar sobre la problemática, pero quizás existen pocas recomendaciones técnicas objetivas, ¿cierto? Entonces, la pregunta que quería hacerte es si vos ves que existe posibilidad de hacer recomendaciones generales, y quizás esto tenga que ver, a lo mejor, recomendaciones generales muy relacionadas con el tema de cómo manejar los animales, por ejemplo, en realidad esta problemática de distribución del pastoreo en realidad tiene una componente muy fuerte de situaciones específicas que en realidad requieren ser abordadas caso por caso, digamos, ¿no? O sea, tienen una alta componente de sitio que hace que las recomendaciones generales sean poco aplicables. Bueno, Raúl, muchas gracias por el reconocimiento, primero que nada. Y la Patagonia es tan extensa y tan variada, a veces por ahí desde el norte, como le decimos, se ve como una sola cosa y es verdad que no lo es. Tenemos establecimientos de diferentes tamaños, con comunidades vegetales muy distintas y situaciones muy particulares. Pero sí es importante ver que el dato ¿no? El pastoreo continuo en el 78% de los establecimientos. O sea, ya solo ese dato nos da la pauta de que hay muchos establecimientos que están trabajando mal desde el vamos. Y como decía, si me dijeras que todos esos establecimientos hacen evaluación de pastizales, entonces, también pastoreo continuo, pero con cargas adecuadas. Y no es así. Entonces, las prácticas pueden ser, es verdad que tienen esa cuestión de que pueden ser muy sitio específicos, pero hay elementos que podemos atender inmediatamente, digamos, para mejorar lo que es el pastoreo, el manejo del pastoreo. Así que yo diría, se podría hacer un esfuerzo, por lo menos en la compilación de recomendaciones generales, aunque siempre reconociendo que son sitios específicos, no sé, que puede haber diferentes particularidades en cada lugar. No sé si respondí, Raúl, tu pregunta. Sí. En realidad, es un tema que por ahí habría que desarrollarlo más, qué aspectos, pero en realidad sí, me parece, yo coincido también que existirían recomendaciones generales, pero que habría que ser muy cuidadoso a la hora de aplicarlo, porque la componente del sitio me parece que juega, sobre todo a nivel de la... Claro, pero por ejemplo, el tema de uso de bloques atractivos. Si el productor está dispuesto a suplementar y usa los bloques atractivos en lugares poco utilizados de los cuadros, es una ventaja seguramente en cualquier establecimiento que se está manejando con grandes cuadros. O sea, ya el trabajo del productor un poco mental de decir, voy a ver qué está pasando en mi pastizal y veo que hay lugares subutilizados, llevo a los animales, obviamente este tema de los bloques atractivos siempre es llevar primero a los animales para que reconozcan el bloque, ¿no? Pero seguro, yo tengo que suplementarlo. Veo pastoreo heterogéneo, esta práctica puede servir prácticamente para cualquier establecimiento. Bueno, yo tengo, no sé si puedo hacer una pregunta. Sí, adelante, Mónica, por favor. Bueno, primero te felicito. Hay mucho trabajo, un trabajo muy necesario, trabajar a nivel de establecimiento y de cuadros, y creo que es importante porque da una idea general que por ahí en estudios mucho más detallados no la tenemos, y creo que es fundamental. Pero también trabajás a un nivel jerárquico muy complejo, donde es muy difícil a veces encontrar una respuesta que pueda ser después aplicable y repetible o extrapolarse a otros lugares. Vos, con respecto al capítulo 3, vos decís que
vos podés tener modelos predictivos y que esos modelos predictivos son aplicables a esos sitios y deberías incorporar más sitios. Yo pregunto si por ahí no hay que seguir trabajando y cómo seguirías trabajando, porque si bien encontrás factores que son los que están modelando el movimiento de los animales, no podés decir exactamente por qué esos factores lo están modelando. ¿Cómo avanzarías en eso como para tener una idea más general que después puedas extrapolar a otros lugares o compararlo con otros lugares? Bueno, claramente, o sea, nosotros la intención inicial era de decir, bueno, en los cuadros de la zona sur de Santa Cruz, estos son los principales elementos: distancia de la fuente de agua y forraje. Así como que lo visualizamos inicialmente. Y nos encontramos, porque además hicimos dos análisis, como sabes, Mónica, que primero analizamos cuadro por cuadro y después decidimos cambiar y analizar todo en conjunto. Ya el análisis cuadro por cuadro nos dio la pauta de que no era lo mismo lo que pasaba en los diferentes cuadros. Digamos que era diferente la jerarquía. Y cuando analizamos todos los cuadros en conjunto, obtenemos un modelo predictivo donde toman mucha fuerza las interacciones y nos dificulta brindar medidas de manejo respecto a esa predicción porque son interacciones de tercer orden, ¿no? Y está este compromiso entre los modelos, ¿no? Si el modelo, si lo hacemos para un establecimiento, seguramente va a ser altísimamente preciso, y cuando nos vamos expandiendo, más allá de que utilicemos la variabilidad de los diferentes cuadros, nos vamos cada vez, digamos, siendo más generales, pero cada vez más imprecisos. Entonces, tal vez lo ideal, si se quiere, sería tratar de establecer modelos para zonas. Primero habría que establecer zonas comunes. ¿Y en base a qué criterio? ¿No? Establecer qué zonas son comunes y establecer como grandes zonas en Santa Cruz. Y bueno, esta zona tiene es toda zona de estepa, con un porcentaje de mallín muy bajo, con manejo de la misma raza, con cuadros muy grandes. Bueno, hacer modelos como para ese tipo de establecimiento. Ese por ahí sería el esquema ideal. Y así ir abarcando otras zonas de la provincia. Digamos, estoy tratando como que de buscar un modelo que sea general de una área grande y que al mismo tiempo sea preciso. Pero como te decía, o sea, establecer recomendaciones prácticas de lo que encontramos en el modelo predictivo, la verdad que se vuelve bastante complicado. Entonces caemos en la necesidad de tener que desarrollar un software que pueda traducirnos este modelo predictivo en datos concretos. Es decir, bueno, yo te doy el cuadro, te doy toda la información del cuadro, la meto dentro del software, le corro el modelo y te predigo para esta superficie determinada dónde se van a concentrar los animales. Entonces, bueno, a ver, pero bueno, en lugar de que el alambre esté acá, que esté acá. Y que automáticamente el software me diga cómo queda la distribución de los animales. Me parece lo más práctico, lo que podríamos aspirar desde la información que nos da el modelo predictivo. ¿Y cómo pensás que juega el clima en ese modelo predictivo? Porque vos tenés una variabilidad, vos lo hiciste para un periodo muy corto de tiempo y tendrías que explorarlo en otros años también, ¿no? Exactamente, por la variabilidad interanual del clima, de las precipitaciones, que encima en Patagonia es fuertísimo. Sí, la verdad que sí. Además vimos los contrastes que hay entre estaciones, o sea, poder elaborar este modelo predictivo, que como ustedes bien saben, fue un trabajo muy grande, por ahí abarcó demasiada heterogeneidad y podríamos trabajar en modelos más específicos, como decía, de zonas más con elementos más comunes y concentrándonos en épocas determinadas. Ahora, está bueno hacerlo desde la propuesta, ¿no? Después hay que hacerlo, ¿no? Porque imagino todo el trabajo que sería, pues sería encontrar nuevos establecimientos, concentrarlos en una sola época, ya nos faltarían las otras épocas. Entonces decir, bueno, yo te predigo lo que pasa en el otoño, pero no sé nada de lo que pasa en el verano. Tengo que hacer otro estudio aparte. Yo creo que, digamos, hay alternativas. Está claro cómo llegar a esos modelos predictivos más precisos, donde hay que tener en cuenta todas estas cosas: las características del lugar, el clima, la carga animal, pero eso implica, bueno, un esfuerzo ya sideral, digamos, de estudio. Ojalá todo se manejara con los modelos conceptuales de los que veníamos, no solo de Stafford Smith, los modelos de Launchback y Howery, de Senft o de Bailey,
que ellos trataron de, un poco en sus publicaciones, un poco no, lo hicieron, trataron de darnos información sobre cómo se distribuyen los animales, qué elementos tienen en cuenta. Pero la realidad es que cuando vamos a sitios particulares, empiezan a jugar otros factores. La presencia de depredadores puede alterar fuertísimamente cualquier comportamiento tradicional, si se quiere, en un cuadro determinado. Entonces yo creo que, como dice Stafford Smith, cualquier aproximación o cualquier aproximación que se pueda hacer sobre el comportamiento de los animales es mejor que no tener nada. Lo planteo un poco así. Es mejor que estudiemos lo que puede estar pasando a pesar de la falta de precisión que tenga, que no tener nada de información. Entonces, bueno, yo creo que con esto nos aproximamos un poco, sabemos cómo aproximarnos más por ahí en determinadas zonas. Está bien. Bien, ¿listo, Juan Manuel? Sí, bueno, yo también quería felicitarte por el trabajo y al grupo de dirección también. Creo que es muy valioso, bueno, tratar de hacer estos trabajos a estas escalas y no solo ver qué ocurre con los animales, sino también hablar con la gente. Me pareció súper interesante ese capítulo donde se trata de evaluar, bueno, cómo percibe el productor lo que está pasando en el campo, qué soluciones o actitudes tiene frente al problema. Y bueno, para pasar a una pregunta, también, bueno, un poco relacionado a lo que contaba Mónica, yo me quedé pensando con ese término que tiene que ver con la altura y me pregunto si en los ambientes de Santa Cruz hay ambientes en los cuales uno pueda llegar a pensar que va a haber un momento en que los animales van a preferir no estar en la parte más alta del terreno. O sea, según lo que vos mostraste, en general, bueno, si estamos lejos del alambre y hay buena calidad forrajera, los animales van a ir a la parte más alta del terreno. Y me pregunto si no habría que tener en cuenta un modelo por ahí con un término cuadrático, algo que permite encontrar una especie de altura óptima que los animales prefieran. Bien. Bueno, Juan, muchas gracias por el reconocimiento también. Siempre nos manejamos con altitudes relativas, ¿no? Los cuadros, vamos desde Monte Dinero, que es un establecimiento que está casi al nivel del mar, a establecimientos ya cercanos a la cordillera que tienen bastantes metros más, establecimientos que tienen también diferencias de alturas internas importantes. La altitud del terreno, a ver, acá pasa de nuevo un poco lo que planteaba recién con Mónica, digamos, la heterogeneidad de situaciones que están dentro del modelo. ¿Por qué? Porque en realidad acá estamos incorporando lo que hace el animal todo el día. Y creo que vos me lo observaste, disculpa que te tutee, Juan, me lo observaste en la tesis, ¿qué pasa con los diferentes momentos del día? Sí, en los diferentes momentos del día pasan diferentes cosas. Y el comportamiento claramente visible del animal es que cuando empieza el día, a la mañana temprano, ¿qué hace el animal? Baja hasta el mallín, o a la zona más baja, donde generalmente hay mayor productividad forrajera, come y se va de ese lugar a rumiar, generalmente va a la parte más alta, y cuando va terminando el día, va hacia la parte más alta a descansar. Entonces, en este modelo predictivo, lamentablemente, todo eso es una caja negra, digamos, o sea, no sabemos qué está pasando en esos diferentes momentos del día. Y capaz que, en promedio, lo que está pasando es que el sitio de apacentamiento, por darle un nombre genérico a donde permanece el animal, predomina en las partes más altas, pero no explica totalmente por qué está en la parte más alta, porque en realidad también tiene justificativo para estar en la parte más baja. Entonces, elegimos la altitud del terreno porque era por ahí el más fácil de interpretar cuando lo pusimos en el gráfico. Pero sabemos que por debajo de eso, digamos, hay otros elementos subyacentes. Ahora, eso no impide que si queremos hacer un análisis general de la distribución de los animales en un cuadro e incorporamos toda la información en este software que yo planteo, bueno, nos dé un panorama general de qué es lo que va a suceder.
por lo menos detectar elementos extremos. Es decir, bueno, que si el cuadro es así, vas a tener un animal permanentemente acá. Por ejemplo, si pones una aguada cerca de un sitio de alta productividad forrajera y que encima está alto en el terreno, y bueno, vas a tener degradación de esa parte del cuadro seguramente, porque el modelo no va a concentrar los animales totalmente ahí. Entonces, de nuevo, estamos hablando de modelos generales que por dentro sabemos que hay muchas particularidades cuando nos vamos moviendo tanto en la escala temporal como espacial. Bien, y en un momento comentaste estas diferencias que había, no, si ajustabas un modelo a nivel de cuadro o un modelo general. ¿Y cómo interpretás vos esas diferencias en general, ¿no? ¿Te parece que es una cuestión de falta de datos a nivel de cuadro? ¿O realmente pasan cosas diferentes en distintos cuadros y lo que estás viendo en el modelo general es algo que más o menos promedia todo lo que está pasando? Yo creo que ambas cosas, ambas cosas. A mí me hubiera gustado tener más GPS. Yo tengo que reconocer que 5 collares GPS en majadas que normalmente rondan los 1000 animales, hay que reconocer que es bajo, digamos. Estaría muy bueno tener muchos más. Entonces, seguramente que nos falta un mayor volumen de datos. Ahora, las diferencias encontradas entre cuadros, luego de verlo, ¿no? Porque por ahí antes de verlo, los resultados, digamos, ahora con el diario del lunes, como que uno realmente detecta entiende que puede haber diferencia. Y sí, son explicables, es sitio dependiente esto. Los cuadros son suficientemente distintos como para que se expresen diferentes preferencias por parte del animal. Un elemento claro, si el cuadro tiene una buena distribución de aguadas, o sea, tiene aguada de más, digamos, y por todo el cuadro, entonces la distancia del agua no va a ser un elemento importante en el modelo de ese cuadro. Y tal vez el cuadro de al lado, que tenga una sola aguada, y sea igual en tamaño, el mismo animal, el mismo manejo, todo, pero tenga una sola aguada, la aguada va a pasar a ser importante, porque el animal va a estar todo el tiempo cerca de esa aguada. Entonces, es normal esperar que haya diferencias en cuanto al comportamiento de los animales en los diferentes cuadros, sea totalmente sitio dependiente. Y bueno, gracias por lo de la encuesta. A mí, digamos, el capítulo de encuestas es un capítulo que repetimos de lo que fue la maestría, porque en la maestría también hicimos un capítulo de encuestas y digamos, son reticentes los productores a hacer encuestas, no les gusta. Fíjense que son poquitas las preguntas que se hacen, tratamos directas, pero la cantidad de información que uno recolecta de eso es importantísima, es muy interesante. Además. A mí la verdad que me gustó mucho el trabajo que quedó en la revista Ecología Austral, me parece que aporta mucho, desde análisis estadísticos que no son complejos porque son muy simples, pero dan una idea de algo que si no son comentarios, digamos. Sí, tal cual. Un poco particular encontrar que tu modelo, digamos, leyendo la tesis, viendo que siempre aparece el tema de la aguada como uno de los elementos para controlar o, digamos, mejorar el patrón de distribución, en el modelo no aparece el agua, ¿cierto? La distancia a la aguada. Creo que en realidad, bueno, se entiende por qué no aparece, pero el punto que un poco de alguna manera planteo y en relación a lo que vos decís, de por ahí conseguir un software que permita representar casos particulares, es que el uso de estos modelos de RCF o cualquier modelo estadístico sirve dentro de los márgenes digamos, del tema del lugar que estamos aplicando el modelo, pero son muy difíciles de extrapolar. O sea que en realidad, si podés sacar información interesante de ese capítulo, es sacar algún tipo de relaciones entre las variables y cómo esas variables particulares de alguna manera controlan la distribución del pastoreo. Por eso quería preguntarte, digamos, cómo ves el uso o la posibilidad de usar modelos empíricos, en realidad, donde
conociendo o teniendo una idea, o quizás en tu opinión de experto y mezcla de opinión de experto y de datos científicos, poder elaborar en base a esos modelos empíricos, trasladar esa información que se conoce, por ejemplo, relación o efecto de altura, distancia aguada o cualquiera de las variables que abordaste, trasladarlas a casos particulares. En realidad no van a tener la precisión de RCF, pero sí van a ser una aproximación posible, digamos, para casos, digamos, aplicables, ¿no? A casos, a potreros particulares. No sé cómo ves esta posibilidad. Yo la posibilidad que veo, Raúl, es de que nos manejemos con diferentes modelos. Porque, a ver, yo seleccioné variables en base a las correlaciones. Podríamos haber hecho otra selección. O sea, uno hace la mejor selección posible, ¿no? O sea, la que dice, bueno, esto es lo que más me convence de acuerdo a mi conocimiento y de las correlaciones encontradas. Ahora, no estaría mal hacer otro modelo, digamos, que también, digamos, tenga su significancia, digamos, un modelo correcto, pero que incluya otras variables como la distancia de las aguadas. Entonces, ahora viene el producto, viene con información. Che, yo tengo información de aguadas, no tengo, no sé, por decirte, altitud. Entonces, bueno, utilicemos este modelo que sabemos que también tiene una buena capacidad predictiva, pero que tiene aguadas, ¿sí? Yo creo que nos permite eso, digamos, la estadística o el modelo predictivo, utilizarlo. Entonces, nos permite mayor flexibilidad, o también la posibilidad de que si tengo toda la información, probar qué pasa con ambos modelos. Estaríamos a un botón, digamos, de distancia de hacerlo en cualquier software que analice. A mí me queda una pregunta del capítulo 4, que vos no encontraste diferencias entre los dos manejos. ¿Te parece que podrías haber analizado la información de otra manera si hubieses analizado las ovejas individualmente, los ciclos de pastoreo de las ovejas individuales, en vez de trabajar con velocidades medias? En realidad ya lo estamos explorando, porque, bueno, no nos convence demasiado la falta de diferencia. Pueden ser porque sean escasa la cantidad de unidades experimentales, ¿no? Estamos hablando de que tenemos una medición en un verano y otra en otro verano, y utilizar los animales como unidades experimentales serían pseudorréplicas, claramente, pero sabemos hoy bien en la bibliografía hay disponible trabajos que un poco abordan esta problemática de la pseudo-réplica. Hay un trabajo que se llama Pseudo-Understanding of the Pseudo-Replication, o sea, trata digamos, de abordar este problema y un poco de justificar el uso de pseudo-réplica. Ya hemos explorado un poco los datos y empezamos a encontrar que, por ejemplo, en cuestiones como la distancia recorrida, hay diferencias cuando trabajamos con el animal como unidad experimental. Bueno, hay que ver la estrategia de cómo plantearlo en un trabajo, ¿no? Para que sea justificable, porque sabemos que las pseudorréplicas son bastante rechazadas, digamos, como elemento de análisis. Pero sí, hay otra forma de analizar estos datos. O sea, tenés información contenida allí que por ahí podés sacarla. Es más, este trabajo todavía no está publicado, el capítulo 4 de manejo de pastoreo, y estamos pensando seriamente en buscar la forma de hacerlo con pseudorréplicas, porque creemos que bajo las limitantes que hubo del esquema experimental, que no se pudo repetir los inviernos, es un trabajo que no tiene muchas chances de ser publicado en ningún lado digamos, por la falta, por el esquema tan desbalanceado, ¿no? Sí, más allá de la publicación, de tratar de sacar información que está contenida en todo ese trabajo que vos hiciste, ¿no? Sí, sí, la publicación como elemento de dejar disponible para la sociedad la información, ¿no? Sí, seguro. Sí, 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 sí. En relación a ese capítulo, una cosa que me llamó un poco la atención en tu presentación es que no hiciste de índices de selección y porcentaje de uso, que en realidad, no sé, bueno, mi visión un poco secada es que esa parte me resultaba más interesante del trabajo, es decir, cómo usan los ambientes, y yo no sé por qué no le diste más
importancia en el trabajo en el texto. Y una de las cosas que me pregunto también es en qué medida esto es reflejo del tipo particular de cuadro que se usaron, porque son cuadros distintos, ¿cierto? Es decir, cuán balanceada es la distribución entre coronal, estepa graminosa y matorral, entre los cuadros. Y es eso de lo que está generando realmente un efecto, digamos, que influye en los resultados que obtuviste, ¿cierto? Pero claro, es importante ver cómo usan diferentes los ambientes, de acuerdo a estos índices, ¿cierto? Claro, justamente, Raúl, fue por eso, por ahí que no fue tan preferido, digamos, el tema de índice de selección. El índice de selección es muy interesante, pero el problema que tiene es que justamente es dependiente, digamos, de qué tan parejos son en participación los ambientes. Exacto. Entonces era más una variable donde queríamos ver si había datos bien claros, como decir, bueno, en todos los casos hubo aversión a determinado ambiente, que lo vimos en un ambiente, en el ambiente que se llama agua temporal, que son ambientes muy degradados del paisaje. En eso vimos claramente aversión, pero fue aversión en todos los casos, ¿no? En los ambos manejos, no en un solo manejo. Entonces lo que tratamos de ver si identificábamos algo bien extremo, digamos, cuando comparábamos entre manejos. Y no lo vimos. Entonces, nos pareció que las otras variables había como comportamientos un poco más congruentes como para hacer el análisis. Y además porque había que elegir uno, digamos, para que entre dentro de una presentación corta. Te quería hacer una pregunta respecto del trabajo con los bloques estos nutricionales. Y yo no me acuerdo si tenías como un mapa de las ubicaciones de GPS en función a la ubicación de estos bloques, porque muchas veces este polígono convexo medio que enmascara mucha variabilidad dentro de la que es el área que están usando los animales. Y en Lo ese tengo a sentido, mano, si querés. ¿perdón? Tendría que abro la tesis y lo pongo en presentación, si te parece. Dale. Bueno, concretamente mi pregunta va si es posible ver si hay consumo de forraje cerca de donde están los bloques. Si los animales van ahí a comer a los bloques y además vegetación en la zona circundante, o simplemente están yendo ahí a comer y se van. Si habría una forma como de evaluar eso. Obviamente, en su momento se podría haber hecho una evaluación a campo de ver si había evidencia de consumo de vegetación cerca de los bloques, pero quizá viendo a partir de los datos de GPS se puede ver algo también ahí de posible consumo de forraje cerca de los bloques. Bueno, ahí se ven los cuadros. Sí. Ahora sí. Bueno, eso es una representación gráfica de lo que sucedió, pero no es, digamos, con esto corremos el riesgo por ahí de hacer interpretaciones, digamos, por ahí sobreestimadas. ¿Por qué? Porque en realidad acá tenemos un montón de puntos acumulados, ¿no? Y los puntos acumulados tienen que ver también con tiempo de permanencia y de lugar. Entonces es como muy aproximado esto, pero sí está bueno como complemento, y por eso se puso en la tele. Fíjate, por ejemplo, en el cuadro norte, el primero de todos, cuando el punto rojo es donde estaban los bloques, primero no había animales en esa zona y luego cuando fueron los bloques empezaron a haber. Luego también está el segundo caso donde pasó lo mismo. O sea, no estaba el bloque y empezaron a haber animales, todo en el cuadro norte. Y en el cuadro sur, por ahí no es evidente en el año 2015 y no tan evidente en el año 2015. También ubicaciones donde estaban los bloques. Por ahí fue el año que menos, claro.
Con respecto al tema de evaluar si hubo un consumo del forraje en las inmediaciones, yo, la verdad, Juan, me gustaría invitarte a que vayamos a verlo, porque es brutal, digamos. Es una disponibilidad tan baja. Estamos hablando de plantas de estipa que dominan el paisaje, con una disponibilidad menor a 30 kilos de materia seca por hectárea. Y en grandes extensiones, estamos hablando de miles de hectáreas. Entonces, poder detectar en las inmediaciones un consumo mayor de forraje, no sé, no lo veo posible. O sea, si estuviéramos hablando de una zona más productiva, se ve claramente, porque el animal empieza a pisotear y consume, se ve más corto el pastizal. Acá es tan poco el forraje disponible que el animal pasa por ahí y se le levanta algo y después sigue y despuntea otra planta y no se ve eso que a priori uno podría pensar que podría ser claro, digamos, en las inmediaciones. ¿Y hay un efecto, te parece, de mayor uso de otras comunidades por los bloques? ¿O es simplemente que al ir a los bloques recorren más el ambiente? Porque una de lo que yo esperaba, me parece a mí, es encontrar también la clasificación que existe. Entiendo que esos son todos los puntos, que están clasificados por pastoreo, ¿cierto? Pastoreo o no pastoreo. Claro, son puntos de posicionamiento. Puede ser que el animal esté pasando por ahí o esté efectivamente pastoreando. Sería bueno saber que realmente fuerzan a un uso diferencial de las comunidades, un uso de pastoreo, en este caso natural. Claro. No, yo creo sinceramente que el bloque lo que hace es condicionar el comportamiento general de la majada. Y además lo bueno es que sabemos que lo consumen los bloques, ¿no? Pero hay elementos centrales para esta práctica, ¿no? Es el reconocimiento del suplemento por parte del animal. Si el animal no lo reconoce, no lo va a consumir, digamos. O sea, si yo lo largo al campo, ni siquiera le digo dónde está, y además tampoco lo dejo un rato o unas horas reconociendo el suplemento, no lo va a consumir. Entonces, esas cosas son importantes. Es más, hasta recomendaría que cada 10 días se haga un arreo de los animales hasta los bloques, lo cual lleva un par de horas nada más. Entonces, lo volvemos a acostumbrar al animal a recorrer esa zona. Por ahí son elementos complementarios que fortalecerían la tecnología. No sé si puedo seguir. ¿Alguien tiene una pregunta más? Sí, por supuesto, Ron. Yo quería abordar algo que en realidad no es una pregunta, sino es un tema de discusión que me parece que es interesante por ahí plantearlo en este grupo, en el sentido de que hay un supuesto que tenemos todos, me parece, incorporado, que cuanto más homogéneo es el patrón de distribución del pastoreo, estamos acercándonos a un manejo óptimo, ¿cierto? En realidad es un supuesto que aceptamos como tal, pero que tiene poca base científica, ¿no? Sobre todo en ambientes heterogéneos, cuando en realidad lo lógico es que la distribución del pastoreo sea homogénea. El problema de la heterogeneidad es en qué medida esa heterogeneidad del pastoreo es, digamos, coherente con la heterogeneidad de la vegetación, ¿no? Me parece que hay un problema de saber cuál es, digamos, qué esperamos como óptimo o como un patrón de distribución ecológicamente sustentable. Eso no es una distribución necesariamente homogénea, quizás sea una distribución bastante heterogénea. Entonces, la pregunta, para hacerte una pregunta sobre un tema demasiado espinoso, es ¿en qué medida pensás vos en que en esos, digamos, distintos ambientes en los cuales evaluaste, cuáles te parece que tengan una distribución de pastoreo que se acerque a lo óptimo o un manejo adecuado, digamos, dentro de todos y por qué elegir? Bueno, primero está correctísimo en lo que plantea Raúl, porque es algo que pasó por nuestra cabeza. Digo nuestra cabeza porque siempre estos temas se discutieron y trabajaron en equipo. Estamos hablando de una tendencia, tender hacia el pastoreo homogéneo. O sea, buscar que sea más homogéneo, no homogéneo estrictamente.
porque, bueno, sabemos que además para poder mantener un equilibrio, digamos, con la biodiversidad y poder mantener, digamos, los diferentes ambientes, no tiene que ser algo igual, sino que tiene que, en realidad, lo que tiene que hacer es usar eficientemente el pastizal, evitando sobreutilizaciones y subutilizaciones excesivas, ¿no? Y yendo al ejemplo, el ejemplo más claro fue el cuadro West Ruta, que fue el de Monte Dinero, que fue donde observamos la distribución más pareja. Pero bueno, era la distribución más pareja esperable. Era el cuadro más chico, 550 hectáreas, con buena distribución de aguadas y un pastizal con comunidades bastante, digamos, estaban muy intercaladas las comunidades. No era que estaba en una esquina estaba el Mallín, en una esquina estaban los arbustos, en una esquina estaban todos como muy entrelazados. Entonces, bueno, claro, en ese cuadro fue donde encontramos la homogeneidad más alta, digamos, de distribución. A ver si lo tengo acá a mano para mostrárselo. Sí, acá está. Okay. No sé si ahí no se ve, ¿no? Sí. Ah, bueno, ahí está, ese es el cuadro. Bueno, acá están. El cuadro. Bueno, lo que se puede ver es... Ah, no, porque acá no están los puntos, disculpen. Acá están los puntos. Acá se pueden ver todos los cuadros y el cuadro West Ruta, que acá no está a escala, porque es mucho más chico, es este, el West Ruta. Fíjense cómo la distribución de puntos es fenomenal. Fenomenal. Pero no es concluyente, porque fíjense que este cuadro, que es Monte Carlo, también tiene una distribución que pareciera bastante homogénea, y sin embargo un cuadro enorme, de 4.000 y pico de hectáreas, donde hubo una concentración muy fuerte cerca de lo que eran los ríos. Pero el animal, como recorrió este sector buscando algo de pasto, entonces también, por eso te digo, el tema de los puntos ayuda, pero no es suficiente para concluir sobre el uso del espacio. Sí, o sea, la impresión que yo tengo es que no es el caso particular de Patagonia, sino en general en estos ambientes donde hay una componente de manejo, digamos, manteniendo el ecosistema natural, o en pastizales, hay una falta de un patrón de referencia para decir, bueno, mi manejo se aproxima a este patrón de referencia. Y vuelvo a repetir, yo creo que ese patrón de referencia tiene que tomar en cuenta la heterogeneidad de la vegetación y que cada área de la vegetación, supongo, no puede ser utilizada de manera con la misma intensidad, ¿no? En ese sentido, está bueno para mí lo que hace la empresa OIS 21, ahora no me acuerdo el nombre, pero le llama sitios de referencia, creo que se llaman. No sé si, Pablo, ¿te acordás? No sé si estás ahí. Bueno, no importa. Pero lo importante es que ellos identifican sitios de referencia. No tiene tanto que ver con el tema específico del heterogeneidad pastoreo, pero sí sitios donde encontramos el clímax de lo que queremos alcanzar con el manejo del pastoreo. Para mí es un concepto muy bueno, digamos. Identificar en los diferentes campos de la provincia de Santa Cruz sitios de referencia, decir, bueno, y mostrarle al productor, a esto queremos llegar. A esto queremos llegar en todo el resto de tu campo donde está este tipo de ecosistema, ¿no? Y que sea un ejemplo también para otros productores. Este es lo mejor a lo que podemos aspirar en este lugar. Y bueno, son esas referencias que necesitamos que bien marcas vos. Sí, yo me pregunto si realmente no hay que mantener cierta heterogeneidad dentro de los cuadros, porque eso es lo que de alguna manera te garantiza el restablecimiento de algunas especies. Porque es posible que con un cierto nivel de pastoreo no haya producción de semillas y que vos tengas ciertos relictos dentro de los cuadros donde te asegures esa posibilidad de regeneración.
yo no estoy tan segura de que el pastoreo tiene que ser totalmente homogéneo dentro de los cuadros. Yo creo que habría que tratar de mantener una cierta diversidad dentro de los cuadros que sea compatible con el aprovechamiento económico y con la sustentabilidad de la vegetación en ese lugar. Creo que ahí hay un punto clave y es un punto al que no se apunta. Y otro es un poco usar la herramienta de decir pastoreo continuo versus pastoreo rotativo y como el cuco del pastoreo continuo. Yo creo que pastoreo continuo, bien manejado, puede ser muy sustentable. Y creo que es interesante mirarlo desde ese punto de vista, porque con la estructura actual que tiene la Patagonia, poblacional y de gente asociada a los establecimientos, yo creo que es muy difícil intensificar en muchos lugares, porque significa más mano de obra, más gente entrenada, que en este momento no sé si está disponible, ¿no? Entonces me Sí, parece bueno, un poco visualizar, no a la herramienta, sino a qué es lo que nosotros queremos del pastizal y qué queremos conservar. bien. Sí, Ana Cingolani en su trabajo del año 2005, Compatibilidad entre ganadería y biodiversidad, ella lo expresa todo esto muy claramente. Me refiero al tema de la homogeneidad absoluta, ¿no? No podemos buscar eso y es verdad que tendríamos que advertirlo a la hora de recomendar mayor homogeneidad. Lo que pasa es que por ahí uno lo da por sentado porque en realidad lo que vemos es fuertes casos de sobreutilización y degradación del pastizal por una mala asignación de animales o porque, bueno, los cuadros son tan extensos que el animal va a donde prefiere, digamos. Pero coincido en que no podemos buscarlo, no debemos pretender la homogeneidad absoluta. Perdón, el otro tema era... El tema de la herramienta de pastoreo continuo versus pastoreo rotativo, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, ahí el pastoreo rotativo, tal cual. Hay estudios bueno, que muestran claramente lo que señalas, que es que una ganadería hecha con una asignación correcta de carga podría ser sustentable. Ahora, tampoco hay muchos indicios de que esa ganadería o ese tipo de manejo mejore por lo menos un mediano plazo el pastizal. Digamos, o sea, como que son alternativas como para mantenernos. Y no me parece mal, siempre con ciertas precauciones, tratar de explorar la posibilidad de mejorar el pastizal con alguna técnica. Pero bueno, está bien, sabemos que trabajamos en ambientes frágiles. Entonces, cualquier medida de manejo nueva, si no se la hace con seriedad y con mucha atención y con una correcta evaluación de los pastizales, puede provocar una degradación aún mayor de los pastizales, seguramente. Nosotros hicimos un estudio, ahora, digamos, está bueno nombrarlo. Trabajamos en el Potro Caique, en el campo experimental de INTA Santa Cruz, donde hicimos pequeñas parcelitas de 20 metros por 20 metros y hicimos diferentes cargas animales, en realidad 2 cargas animales nada más, pero lo que hicimos ahí fue que el animal utilice 3 días ese pastizal, nada más que 3 días. Entonces ahí lo que pusimos en juego fue un poco la altísima carga instantánea que puede llegar a haber y que supuestamente no afecta. Y en realidad vimos que sí afecta. O sea, 3 días, si yo pongo 5 ovejas en un cuadro de 20 metros por 20 metros, por más que después descanse 362 días, el pastizal se destruye. El coironal se destruye. El coironal no es fácilmente recuperable. Vamos hacia un proceso de desespedización, como describía en Chorena en sus trabajos en Tierra del Fuego, ¿no? O sea, la carga animal sí importa. No solamente los tiempos de pastoreo, de permanencia y descanso, sino también la carga animal. Juan, Raúl, ¿alguna otra cosa? Y quizá más que pregunta, pero hay una especie de respecto a lo que planteas al final, de que quizá la ganadería ovina no es
sustentable o económicamente viable en algunos sectores. Y me pregunto cuánto el que haga investigación sobre estos sistemas puede llegar a, no sé, asesorar a productores respecto a ese sentido, ¿no? De decir, bueno, me parece que tu campo no va, o puede andar o no puede andar para producir ovinos o trabajar con ovinos. Sí, Y eso pero bueno, también, perdón, y también en relación con esto de estudiar, por ejemplo, el uso del espacio por los animales y las limitaciones de trabajar con pocos equipos, ¿no? Pocos GPS para ver qué hacen los animales. Nosotros ahí bueno, en INTA Bariloche estuvimos equipando animales también con acelerómetros, o para tratar de ver, digamos, no solamente dónde están, sino qué están haciendo. Y la verdad que, bueno, para los montos de subsidios que se manejan para hacer investigación, es muy difícil tener una muestra representativa de lo que están haciendo los animales en estos sistemas extensivos. De conflicto entre lo que podemos aprender acerca de estos sistemas y lo que podemos aconsejar a los productores respecto a qué va a pasar con sus campos en cuanto a sustentabilidad y viabilidad económica. Sí, es como que pretender, digamos, solo de decirle a un productor que en su campo no puede haber producción ovina, bueno, hay que animarse a decírselo a un productor, ¿no? Pero bueno, ya el hecho de por lo menos nombrarlo en una presentación y que se empiece a dar vuelta, me parece que es importante. En algún momento hay que tomarse la decisión, porque esto va a seguir avanzando, digamos, los establecimientos mal manejados va a seguir siendo un proceso de deterioro. A mí me parece que desde el punto de vista profesional es necesario saber que hay situaciones que son inviables, en realidad, y a veces se intenta salvar con subsidios o con alguna forma u otra, y en realidad nosotros sabemos que son inviables. Estamos pensando en parcelitas de producción que sabemos que están muy deterioradas, porque en realidad de últimas son parcelas de producción, digamos, el ambiente en general, el ambiente amplio, y hay lugares que en realidad no son viables ciertos sistemas productivos. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece, realmente me gustó cómo cerraste tu presentación en ese sentido, ¿no? Porque es un buen mensaje. Mónica, ¿alguna pregunta, comentario más? Estoy bien. Bueno, entonces concluiríamos acá la etapa de preguntas por parte de los jurados y antes de invitarte, Sebastián, a retirarte hacia el jurado delibera, no sé si tu director quiere hacer algún comentario. Sí, gracias, Roberto. Sí, bueno, en primer lugar, agradecer mucho el trabajo hecho por los evaluadores, Raúl, Mónica y Juan. Realmente hizo que el trabajo de Sebastián y la tesis mejorara, nos generaran preguntas y desafíos desde el punto de vista académico y de los resultados, lo cual, como decía Roberto, también valoramos mucho, ¿no?, en el equipo de trabajo. También agradecer, lo digo público, se está grabando, también a posgrado de la facultad por el acompañamiento en toda la parte administrativa y en la concepción de equipo con Pablo Chipriotti y con Distel, que yo creo que es eso, ¿no? Y hablando de Sebastián, para mí, en lo particular, formar cuadros técnicos con capacidad, yo resalto
en Sebastián, primero su capacidad de trabajo, el tema de la tesis lo requirió acuerdos con productores, arrimar los animales, poner el collar, sacarlo. Hay un montón de cosas vividas para lograrlo que él le puso como una virtud que tiene mucha tenacidad y capacidad de trabajo y también capacidad de superarse. Sebastián también había hecho la maestría en la misma facultad y en la UBA. Inmediatamente después planteó la posibilidad de hacer un doctorado que hoy está presentando ante usted. Entonces, claramente, Sebastián muestra esa capacidad de superarse y resaltar también su independencia en los análisis. Al fin y al cabo, para mí en lo particular fue un honor, un placer trabajar con Sebastián. Creo que es un aporte en estas latitudes formar cuadros técnicos que junto al sector productivo se arrime desde la ciencia resultados para mejorar el sistema productivo, ¿no? Así que por ese lado quería resaltar el trabajo de Sebastián. Y yo creo que cuando uno define los temas, tanto en la maestría como en el doctorado, si bien se planteó en la discusión y en los comentarios que hicieron los evaluadores, tiene limitaciones o en el número de GPS o también en la no capacidad de extrapolar. Inclusive nos quedan muchas tareas a mejorar. Yo creo que el aporte del conocimiento a una escala productiva de cuadros del componente animal, cuando uno analiza y hace una revisión del conocimiento en los ecosistemas patagónicos, no son los que más abundan, ¿no? Y eso genera más desafíos, en el sentido de que tiene una operatoria, no tener réplicas verdaderas. Realmente es un desafío que asumimos en grupo, pero a la vez decirle que, si bien no la sabemos todos, y yo lo escuchaba ahora, la última parte, más que pregunta, era un debate, ¿no? De pensamientos. Yo creo que arrima el conocimiento generado en la tesis aspectos, por lo menos, que nos pone en la mesa de discusión con el sector productivo y con los que toman decisión en la provincia, ¿no? Así que bueno, esos 3 puntos de agradecimiento, de reconocimiento a Sebastián y del aporte del conocimiento hacia la aplicación del mismo. Así que eso quería resaltar solamente. Muchas gracias, Pablo. Sí, esto último que dijiste, perdón, no sé si alguien quería hablar, pero... Sí, pero termina. Yo quería hablar, pero decir, Roberto. No, lo último que dice Pablo es algo que nos pasa muchísimo, que las tesis no se parecen, las defensas no son para nada un trámite, y siempre es un grupo de 3 personas muy interesadas en un trabajo al que le han dedicado tiempo, curiosas por preguntar, por incluso debatir entre ellas de a dónde sigue esto, cómo va esto, y digamos, y es el momento en que se lo incorpora a Sebastián como colega, con el que se comparten estas cosas en voz alta, y bueno, también es un orgullo eso para la escuela, que esto sea muy frecuente. Yo me pongo en el lugar de las familias cuando tenemos público presencial, nerviosas con esa cantidad de preguntas, y a ver si el hijo, si el nieto aprobó o no aprobó, y nosotros sabemos que es otra cosa esto, que todo lo que tenían que decir que podía mejorar la tesis ya lo dijeron por escrito, y que acá es una fiesta académica realmente cuando las cosas ocurren así, y por suerte es muy común en las defensas de nuestra escuela. Así que de nuevo les agradezco públicamente a los jurados y a los directores haber trabajado así con nosotros. Antes que Carolina corte, me engancho en el agradecimiento de Pablo a ella, como representante de mucha gente en el área administrativa que hace estas cosas posibles. Las conexiones no son fáciles nunca, y ahora tenemos algún trabajo extra con estas conexiones, y acá, bueno, le dejo la palabra a Sebastián por si quiere decir algo más, y después pasamos al debate del jurado. Sí, no, yo me quiero tomar una pequeña licencia, que es
permitir, por favor, que a Pablo Chipriotti que dé unas palabras, porque la verdad que Pablo cumplió un rol bastante más largo que el que es propio de un codirector. O sea, hemos trabajado con él muchísimo, me ha ayudado muchísimo y me gustaría que tenga unas palabras en esta presentación. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Yo no voy a hacer nada original, pero simplemente un poco hasta que me emociona escuchar eso. Y yo quiero agradecer a Pablo Peri y a Sebastián. Podría contar 1000 anécdotas de estar en Alemania y que me sonaba el teléfono en el Centro de Estudios Ambientales y era Sebastián desde Río Gallego hablando de esto para su maestría. Yo disfruté mucho todo el camino, realmente, gracias a Pablo Peri, a Roberto, a Sebastián, realmente. Y cuando vi las evoluciones de los jurados, realmente me parecieron espectaculares. Y este debate que se genera ahora, a todos, le digo a Morales, a Bertiller, a Peinetti, gracias a Peinetti por traer las ideas de Pfullendorf y volver a cuestionar esta idea del pastoreo homogéneo y a la doctora Bertiller, realmente me parece que fue enriquecedor. Así que estoy diciendo lo mismo que dijeron todos ustedes. No quiero ser injusto con nadie. Repito, gracias a Peri y a Sebastián. Sebastián labura, que es un león. Lo que ha hecho Sebastián, ustedes saben, bueno, Morales sabe muy bien lo que es poner un collar, Peinetti también, rastrearlo, perderlo, todos esos problemas que genera. Y las cosas que han salido durante la defensa me parecieron espectaculares. Se habló de toda la problemática. Tenemos 5, 6, 10, 20 ovejas en piños de miles de ovejas en un cuadro. Bueno, hacemos lo mejor que se puede. Yo estoy súper satisfecho y les agradezco por la oportunidad que me dio la gente de INTA Río Gallego de participar en esto y agradezco mucho a los jurados y mucho a la EPG. No quiero nada más que decir y bueno, espero que claramente lo conozco a Sebastián. Sebastián ha venido, hemos sudado la gota gorda tratando de acordar modelos estadísticos complejos. Morales los conoce muy bien, y bueno, pero ya por suerte salió y bueno, espero que, bueno, como decía Fernández, acá ya estamos en un intercambio entre colegas. Creo que no tengo más nada para decir. Podríamos seguir hablando de manejo del pastoreo en Patagonia, pero me parece que también tu diapo final lo redondeó muy bien. Estamos en una situación complicada. Muchas cosas se han dado naturalmente. El abandono de campos es un proceso que ha empezado hace décadas y en la meseta central de Santa Cruz y en Chubut y cada vez se ve más a menudo. Bueno, estamos ante un desafío, veremos qué pasará. Les agradezco a todos, la verdad que disfruté mucho de toda la presentación y del intercambio de ideas. Gracias, Pablo. Bueno, entonces ahora le vuelvo a agradecer públicamente a Carolina y te vamos a pedir, Sebastián, que desconectes y estés atento después al mail o al llamado de Carolina para cuando esté listo el dictamen, así te lo leemos. Bueno. Perdón, yo también me desconecto, ¿verdad? Sí, no hay problema, Pablo. Chao, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, entonces acá, no sé, Raúl, si ha sido jurado